Okay, I just checked, getting back up to that first. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the Hace 52 años estuvimos por primera vez en la Luna. Era 20 de julio de 1969 cuando la misión Apolo 11 alunizó y el 21 de julio a las 2:56 hora internacional, Neil Armstrong puso el primer pie humano en la superficie de nuestro satélite natural. 3 años después, Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, se convertía en el último de los 12 hombres que han pisado la superficie lunar hasta ahora. Más de medio siglo pasó y aún no conseguimos dar respuesta a algunas preguntas básicas. ¿Volveremos a la Luna? ¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Podremos establecer colonias en otros sistemas planetarios y más? En cambio, pusimos manos, ojos y oídos en Marte. Inventamos nuevos sentidos para percibir las profundidades del cosmos y se cuentan por cientos las mujeres y hombres que han salido de nuestra atmósfera. Esta noche hablaremos del espacio y también de nuestra insaciable curiosidad. Tendremos tiempo, además, para actualizar la información virológica sobre las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y lo que se espera para las próximas semanas de la pandemia en Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. Cada vez que tocamos un nuevo suelo fuera de la Tierra, satélite, planeta, asteroide, una parte de nosotros se pregunta, ¿veremos muestras de una vida que desconocemos? Hasta ahora nada encontramos, salvo minúsculos indicios que siempre son interpretados como alentadores. Lo cierto es que buscamos vida e inteligencia de acuerdo a lo que nosotros podemos imaginar, pero el universo es demasiado grande y no podemos pensar que todo lo que existe cabe en nuestro pensamiento. Entonces, si existen, ¿dónde están? Vamos a plantearle la pregunta al astrónomo Julio Ángel Fernández, autor del libro que lleva justamente ese título. Julio Ángel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sobre Ciencia. Bueno, buenas noches y un gusto estar en el programa. El gusto es nuestro contar con usted, Julio. 20 años, ¿no? Hace que se publicó este libro al que hacía referencia. Sí, efectivamente, ya pasaron, en realidad, para ser más precisos, 21 años. 21 años. Y la idea del si existen, dónde están, que tiene un poco de gancho, ¿no? y llama la atención, tiene que ver con algo un poco más técnico, que es lo que se conoce como astrobiología, ¿no? La búsqueda de vida, en definitiva, fuera de la Tierra. Sí, efectivamente, o sea que el tema de la vida fuera de la Tierra ha estado presente posiblemente desde tiempos inmemoriales, pero hasta hace poco tiempo podríamos decir que era una inquietud filosófica. Claro. Recién hará unas pocas décadas, 40, 50 años, empezaron a haber determinadas ramas de la ciencia que pudieron abordar el tema de la vida fuera de la Tierra de una manera científica, no solo filosófica. El problema es arduo, existe la pregunta, pero todavía no existe la respuesta, o sea que tenemos que seguir buscando, pero bueno, esto es así porque el universo es muy vasto y nosotros hasta ahora solo hemos podido estudiar una ínfima porción de todo el universo que tenemos a nuestro alcance. Uno piensa, bueno, por un lado estamos viendo el libro que, como decía, tiene su tiempo, pero si uno busca todavía lo consigue en algunas librerías. Y la pregunta, Julio, es, uno puede buscar usando distintas herramientas o buscando distintos tipos de señales, ¿no? Por un lado, lo que sería una búsqueda de vida inteligente a través de algún tipo de onda de radio, por ejemplo, o la búsqueda más de corte biológico, ¿no? Viendo si hay condiciones para una vida parecida a la que hay en la Tierra.
Sí, efectivamente, la astrobiología tiene distintas facetas. En realidad es una disciplina muy interdisciplinaria, porque entra no solo la astronomía, sino también la geología, la biología, la paleontología, porque el abordaje es múltiple, desde buscar los orígenes de la vida en la propia Tierra, cosa que no conocemos muy bien, hasta buscar ámbitos fuera de la Tierra en los que nosotros pensamos pueden darse las condiciones para el surgimiento de la vida. Esencialmente esos ámbitos extraterrestres tienen que contar con una condición que por lo menos para nosotros por el momento es absolutamente necesaria, que haya existido o exista en la actualidad agua líquida. Está bien. Ese es, yo decía en la introducción, vida tal como la conocemos nosotros, ¿no? Porque no tenemos capacidad para imaginarnos que otras formas de vida distintas puedan evolucionar hacia un estado de inteligencia, aunque puede estar. Sí, o sea que justamente desde la ciencia nosotros tratamos de hacer hipótesis plausibles sin dejar hacer volar la imaginación hacia lo que podían ser hipótesis más fantasiosas. En ese sentido, la vida está basada en una molécula esencial que es la molécula, un átomo que es esencial, que es el átomo de carbono, que puede formar, tiene la capacidad de formar muchos tipos de moléculas, macromoléculas, hasta el ARN, el ADN. Y bueno, entonces nosotros lo que hacemos es imaginarnos la vida sobre esa base, sobre la base de una química orgánica del carbono. Nosotros tomamos a veces no, permanentemente señales, rastreamos el universo en la búsqueda de algún tipo de señal radioeléctrico, de algún espectro conocido, tratando de ver si ahí hay un mensaje. Pero después, mucho más recientemente, empezamos a encontrar planetas que se pueden parecer de alguna manera a la Tierra, los llamados exoplanetas. Eso tal vez ha sido lo que más ha avanzado, ¿no?, en tiempos recientes. Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay dos campos, ¿no? Uno es que, como mencionaba antes al comienzo, el tema de búsqueda de señales que puedan haber sido emitidas por una civilización inteligente. Esas son señales de ondas de radio. Y para eso se han utilizado diversos radiotelescopios en la Tierra, en una búsqueda que uno puede pensar que es como encontrar una aguja en un pajar, porque tenemos que recibir justo la señal justo en el momento justo y además en la frecuencia de nuestro detector. Todas son una serie de circunstancias fortuitas que hacen que sea una búsqueda difícil. El otro campo que mencionaba, que sí que ha sido muy importante, es la comprobación de que existen exoplanetas y que existen incluso sistemas planetarios muy similares al nuestro en torno a otras estrellas. Eso realmente ha sido uno de los grandes avances de los últimos 25 años y bueno, ahí va a haber mucho para aprender. Está bien. Dentro de una de las maneras más viejas que yo conozco de justificar la búsqueda, está esa cuenta, ¿no? De decir, bueno, si hay tantos miles de millones de galaxias, cada una con sus miles de millones de estrellas y sus posibles sistemas planetarios, es ridículo pensar que la única combinación posible que se dio fue la de la Tierra. Bueno, sí, efectivamente. Digo, esa es, digamos, una cuestión que, digamos, es filosófica. Simplemente pensar que nosotros no tenemos por qué ser algo excepcional en el universo, sino parte de un universo donde las condiciones que se dieron en la Tierra
justamente por la inmensa cantidad de planetas que hay, con todas las condiciones que nos podemos imaginar, se tienen que haber dado condiciones parecidas que llevaron a surgimiento y desarrollo de vida, incluso de vida inteligente como tenemos acá en la Tierra. Julio, para despedirlo en el último minuto le quiero... Perdón. No, para terminar, más allá de esa, digamos, argumento filosófico que tiene su lógica, todavía la ciencia se basa en evidencias, en pruebas y tenemos que encontrar esa vida fuera de la Tierra, vida de cualquier tipo, ¿no? No, y le decía que para despedirlo le quiero plantear la pregunta al revés, ¿no? Hablamos todo este tiempo de encontrar otras formas de vida fuera de la Tierra, pero ¿piensa que estamos dando los pasos para la otra mirada, la de pensar que un día podemos establecer una colonia fuera de la Tierra? Bueno, ese es otro tema, no tiene que ver con vida extraterrestre, sino con vida terrestre que va hacia otros planetas. Bueno, yo creo que se están dando los pasos para poder viajar a otro planeta. Marte está en la mira, ¿no? O sea, hay una cantidad de misiones en este momento en Marte y muchas más planeadas para los próximos años. E incluso ya se habla, tanto en Estados Unidos como en China y en otras potencias, de empezar a pensar en viajes tripulados a Marte. Yo pienso que se va a llegar a otros planetas. ¿Cómo nos vamos a establecer y en qué magnitud? Eso es algo que todavía es una pregunta abierta, porque las condiciones, tenemos que partir de que las condiciones en cualquier otro planeta que no sea la Tierra son muy hostiles para el ser humano. Nosotros vamos a tener que protegernos en esos planetas, no tienen atmósfera como la nuestra, vamos a tener que crear una atmósfera, vamos a tener que protegernos de la radiación letal que proviene del Sol, de los rayos cósmicos. Todas son radiaciones letales para el ser humano. Acá nosotros en la Tierra estamos protegidos, por eso hemos podido florecer como especie, pero en el espacio o en otro planeta no vamos a estar protegidos. Quiere decir de que el futuro dirá si la tecnología va a permitir superar todas esas dificultades y permitir que el hombre se instale y cree colonias en otros planetas. Por ahora nos quedamos con las preguntas y esperando las respuestas. Julio Ángel Fernández, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un placer conversar y repetiremos en cualquier momento. Bueno, muy bien. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto estar con ustedes, también para mí, y estoy a las órdenes para estar con ustedes en cualquier otro momento. Como siempre contamos con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Buenas noches. Primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos hablando del espacio. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Y en este día en el que se conmemora el aniversario de la llegada de la especie humana a la Luna, elegimos hablar también de los aportes que se hacen por parte de uruguayos y del conocimiento de la ciencia uruguaya sobre estas búsquedas, ¿no? A las respuestas que desde hace muchos años tenemos planteadas cuando miramos al espacio. Y una de ellas tiene que ver con algo que hablábamos recién con Julio Ángel Fernández, la posibilidad de captar algún tipo de señal en el espectro radioeléctrico que permite inferir
la existencia de vida extraterrestre. Ha habido y hay grandes emprendimientos, gigantescos emprendimientos a escala humana que han intentado esta búsqueda. Y como suele pasar, hay algún uruguayo metido en todo esto y de eso vamos a conversar. Daniela Hirschfeld estuvo trabajando. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, bien, sí, como decís, estuvimos con uno de los uruguayos de esos que hay en el mundo, haciendo ciencia interesante. Y vamos a hablar de una historia en realidad que empezó en Alemania. Empezó en Alemania con una familia que tuvo que emigrar allá por la mitad del siglo XX, poco antes en realidad, de la Segunda Guerra Mundial, y recaló en Uruguay como muchas familias. Y fruto de esa familia nació Daniel. Daniel que, quiso estudiar ingeniería porque quería hacer puentes, pero también soñaba con ir a estudiar al exterior. Daniel entonces en los 70 se fue a Estados Unidos y estudió en la Universidad de Duke, en la Universidad de Brandeis, en la Universidad de Maryland, y de pronto cambió su interés por los puentes, por el cosmos. De puente a una escalera al cielo para ir por el lado de la música. Ahí está. Y ahí, esta es la historia que vamos a contar hoy, la historia de Daniel Altschuler, que es el uruguayo que durante 17 años fue el director del Observatorio Arecibo, el observatorio que en un momento tuvo el radiotelescopio más grande del mundo. Y durante 17 años fue liderado por este uruguayo, Daniel, que tuvo en sus manos hacer ciencia con este radiotelescopio, que era una pieza clave para el desarrollo de la astronomía moderna, por un montón de investigaciones que se han hecho desde allí. Claro, si ya de por sí, para quienes alguna vez hemos visto fotos, imágenes, el propio radiotelescopio, el plato, la antena era gigantesco, también venía adosado con unas instalaciones, digamos, computadoras y sistemas de inteligencia que para la época eran, lo mejor que había en el mundo, ¿no? Bueno, justamente, para el que no conoce, Arecibo es un observatorio, es un observatorio que tiene este radiotelescopio que está en Puerto Rico, en el medio de la selva. Un radiotelescopio, vamos a contarles a la audiencia, es como un telescopio, pero en vez de captar luz visible, capta ondas de radio que emiten las estrellas, planetas, galaxias, y entonces puede trabajar incluso de día, no necesita la oscuridad para trabajar. Y Daniel estaba a cargo de este radiotelescopio que se creó en 1963 con dinero de la Universidad de Cornell, o sea que es un observatorio manejado por Estados Unidos desde Puerto Rico, y que tuvo como un cambio de pisada en los últimos años, pero durante décadas fue una pieza, una joya de la astronomía moderna. Pero vamos a dejar que Daniel nos cuente un poquito qué fue para él ser el coordinador, el director de este observatorio. Excelente, vemos la primera parte del informe. Yo soy Daniel Altschuler, me defino como un quizá ex astrónomo, porque en realidad no ejerzo la astronomía en el sentido clásico de hacer investigación. Arecibo es único y lo que lo hace único no solo son el hecho de que une tres disciplinas científicas distintas, el radar planetario, radar ionosférico y la radioastronomía, tres áreas de investigación especializadas, sino que también es único porque fue por mucho tiempo el reflector, el radiotelescopio más grande del mundo, con un diámetro de 305 metros, un gigante, impresionante, tan impresionante que era no solo un objetivo importante para los profesionales, sino que también un gran atractivo turístico. Cuando me nombraron a ser director, me acuerdo que un colega mío me llevó a un sitio muy tranquilo cerca del disco del reflector, de hecho un helipuerto, y me dijo: séntate aquí y mira todo eso, deja que penetre en tu espíritu, que penetre toda esa imagen, me decía él,
porque desde mañana vas a ser vos el que tiene que tomar decisiones acerca de todo lo que pasa aquí. Y me entró un poquito de preocupación y un poquito de temor al ver que todo eso tan gigantesco, en cierto sentido, iba a depender de que yo tomara las decisiones correctas, ¿verdad? Por suerte, puedo decirlo con gran alegría, tuve la aceptación y el apoyo de un plantel de ingenieros y técnicos que nunca fallaron y que junto con ellos realmente pudimos realizar una labor que creo que fue muy buena en todo ese periodo, llevando y mejorando el instrumento para poder realizar y continuar con investigaciones de alta importancia en términos para los astrónomos profesionales, ¿no? Especialmente en el área de, por ejemplo, pulsares, ¿verdad? Estrellas de neutrones que emiten un pulso muy débil, y por eso que el observatorio, con su enorme reflector, era el instrumento más apropiado en todo el mundo para realizar ese tipo de trabajo. Es muy interesante, Daniela, cómo esta herramienta sirve para la astronomía en general. Sin embargo, bueno, nos atrapa la imaginación rápidamente ese uso, que fue uno de ellos, ¿no?, de la búsqueda de señales de radio que permitieran pensar en vida inteligente, ¿no? Sí, quizás cuando ahora vieron las imágenes, quizás les parece conocido, más allá de lo que haya podido trascender en la prensa. En películas, el observatorio ha sido retratado en varias películas, y de hecho una de las películas retrata esto que tú decís, la búsqueda de vida de señales de vida extraterrestre. La película Contacto con Jodie Foster se filmó ahí, además de otras. Así que bueno, es una atracción científica, pero también turística, como bueno, Daniel lo va a contar ahora. Y en realidad, después de décadas de astronomía de vanguardia, el tiempo le jugó una mala pasada al observatorio, que requiere de verdad millones de dólares de mantenimiento, y está en una ruta de huracanes. Entonces, bueno, el tiempo y los fenómenos naturales hicieron mella, y el año pasado, a fin de año, hubo un problema que ahora en realidad me gustaría que lo cuente Daniel, y cómo lo vivió él, este fin de una era, como la define él. Vemos la segunda parte del informe. Fue en noviembre del 2020 cuando, como mucha gente se enteró, fue la noticia del año posiblemente, que se accidentó el observatorio, el radiotelescopio. Debemos recordar que aquí hubo un huracán hace 3 años que ciertamente dañó parte de la estructura, pero eso se reparó. Pero uno nunca sabe cómo quedó del todo. Ese noviembre, pues, se vino al piso toda esa enorme plataforma de 900 toneladas en un instante, cuando realmente cayó, y tuvimos los videos que se tomaron y lo vimos. Parecía increíble, ¿no? Se terminó una época, era como algo preciado y de mucho significado, no solo científico, sino también social en Puerto Rico, se perdió. Y debo confesar que lloré. Me dio una congoja, explicable. Lloré como que perdí un amigo. Uno quisiera tenerlo allí, pero ya no está. Ya no está, y es como haber perdido una persona y ya no está.
Y le vuelve la congoja, ¿no? Recuerda el episodio y le vuelve la congoja. Me quedé pensando, vos mencionabas la película Contacto, Daniela, como uno suele hacer con la gente que aprecia, le recomendamos el libro antes que la película, ¿no? Que también está basado y que es escrito por Carl Sagan y que es espectacular. Por supuesto, pero el libro se filmó Sí, claro. en este lugar, entonces obviamente el libro no habla de Arecibo en particular, pero fue filmado en este lugar, que la verdad que es maravilloso, bueno, como muestran las imágenes, y con esa decadencia, esa belleza de la decadencia luego del derrumbe, que genera, como bien dijiste, esa congoja en Daniel de nuevo, y bueno, es como, ¿no?, el fin de una era también, como él lo dijo. Daniel, de hecho, en este momento está jubilado, ¿no?, pero desde que empezó a ser director, ¿no?, y dejó quizás la investigación más cotidiana, se dedica a otra de sus pasiones, que es la divulgación de la ciencia. Claro. Y él tiene una visión bien interesante sobre por qué hace esto y por qué, bueno, se dedicó también a hacer algunos libros, uno de los cuales trata de la Luna, que tiene que ver con la fecha que recordamos hoy. Está bien, vemos entonces el último tramo del informe. Otro aspecto que poco a poco fue calando más hondo en lo que yo pensaba acerca de la ciencia mientras ejercía mi función, es que me invitaban, por el mero hecho de que yo era el director, no porque yo supiera más que otros ni nada, era simplemente, como ocurre muchas veces, una figura pública, me buscaban en la prensa y me preguntaban y querían que yo diera conferencias acerca de lo que hacemos y lo que no hacemos, y si vemos extraterrestres y hablamos con ellos o no, y ese tipo de cosas. Me di entonces a la tarea de, ya que no estaba haciendo ya investigación formal, de que quizá debería invertir tiempo en términos de mejorar esa fase de la labor científica, esa fase social. Me dediqué por muchos años a construir un nuevo centro para los visitantes del Observatorio de Arecibo, que invertimos $3 millones en hacerlo. Me di cuenta que hacía falta hacer algo, y escribí mi primer intento de escribir un libro que se llamó Hijos de las Estrellas, publicado en inglés y en español y en italiano al final, con mucho éxito para lo que son este tipo de libros, ¿no? Y eso me llevó a cambiar otra vez de carrera, pongámoslo así, y ahora hace años ya me dedico a tratar de encontrarle la vuelta a cómo hacer que la ciencia llegue al público que no le interesa la ciencia, lo cual parece casi una misión imposible, ¿no? El último libro que hemos escrito con un colega, lo tengo acá, de hecho, se llama Las Mujeres de la Luna. Ahí está. Lo escribí con un colega de la Universidad de Valencia, que tiene las mismas inquietudes que tengo yo. Y ya por el título uno ve, ¿no? Son las mujeres de la luna, es decir, eso no dice que es un libro de ciencia. Y de hecho es un libro de ciencia, pero disfrazado, porque en realidad trata de historias de mujeres que fueron científicas en su momento, siglo pasado, siglo antepasado, pocas que recibieron el honor de que un cráter de la Luna fuera nombrado en honor a ellas. Y son solo 28, ahora bueno, son 32, de 1860 hombres. Y cuando nos dimos cuenta de eso, obviamente eso era tema para un libro y también una forma de entrar la ciencia por la puerta de atrás, ¿no? Viviendo en una sociedad que es científica, nos guste o no, es casi una tragedia que las personas, como lo hemos visto y vivido en muchos en Estados Unidos también, es una tragedia que
no entiendan el valor de la ciencia. ¿Cómo seguimos, no? Después de esta frase uno simplemente pone el punto. Sí, la verdad que sí. Creo que además después de este año, ¿no? Donde la ciencia ha estado presente en cada día, esta reflexión de Daniel nos hace acordar, bueno, lo importante que es, bueno, conocer, leer, informarse de fuentes confiables y bueno, y es un poco también el rol de sobreciencia y el interés, ¿no? Exactamente. Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Déjame recordar otra película. Sí. Cortito dale. nada más, ya que estamos hablando de cine. Una de las de James Bond de Pierce Brosnan, que me perdonen los que son fanáticos de Sean Connery, pero creo que es el mejor James Bond de todas las sagas. Así que también una de ellas está filmada en Arecibo. Muy bien, bueno, tenemos para entretenernos. Gracias, Dani. Nos vemos. Hasta pronto. Y decía recién a Schuller, una tragedia que la gente no cree en la ciencia, pero por suerte hay muchos gurises que siguen apostando a la ciencia y nos metemos en eso. Alexandra Perrón estuvo con ellos. Alexandra, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches Gustavo, buenas noches para todos. Así tuvimos el agrado de visitar con Sobreciencia el Observatorio Astronómico de Montevideo, allí en el edificio del IABA, donde estuvimos hablando con, como decís vos, chiquilines que quieren hacer ciencia, que están haciendo ciencia, aún formando parte todavía en el liceo y también en la facultad, pero haciendo ciencia porque forman parte del programa IAS. IAS es un programa internacional de ciencia ciudadana para la búsqueda de asteroides en nuestro sistema solar. IAS significa Colaboración Internacional en Búsqueda Astronómica. Pueden participar grupos voluntarios de todas partes del mundo, en su mayoría son estudiantes. Aquí en Uruguay se unió a esta búsqueda internacional de asteroides en el 2012, en el año 2012, decenas de centros educativos de enseñanza secundaria han participado de este programa. ¿En qué consiste? Lo cuento rapidito, Gustavo. Los estudiantes voluntarios, los grupos de voluntarios reciben imágenes obtenidas por telescopios profesionales, principalmente los que se encuentran en Hawái y de otras partes del mundo también, y buscan asteroides en esas imágenes. ¿Por qué es tan importante esta búsqueda de asteroides? Bueno, porque se estima que hay más de 1 millón de asteroides con dimensiones superiores a 1 kilómetro en nuestro sistema solar que son potencialmente peligrosos, obviamente, para la Tierra. Bueno, charlamos con Vladimir Pérez, docente de astronomía de secundaria, y con 3 estudiantes, con Shabana, Milagros y Nehuel, que están representando justamente al Observatorio Astronómico de Montevideo del Consejo de Educación Secundaria, y ellos nos contaban en qué consiste este programa. Dale, vemos la primera parte del informe. Lo vemos. En el año 2012, el profesor Daniel Gastelú se encontró con una newsletter de Astrónomos Sin Fronteras. Allí fue donde él encontró el proyecto IASC y anotó por primera vez a un equipo que fue el equipo del Liceo número 2 de Barros Blanco, y la primera campaña de IASC que se desarrolló en Uruguay fue el 31 de marzo del año 2012. Y ahí recién en ese año arrancó un periplo de campañas que desde ese año de forma consecutiva nuestro país está participando. La adhesión es cada vez mayor y este año y el año pasado logramos en las campañas Sol Uruguay tener 25 cupos debido a la alta demanda del proyecto en nuestro país. La sigla IASC quiere decir International Astronomical Search Collaboration o Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica. Es un proyecto de ciencia ciudadana que recopila imágenes tomadas por observatorios profesionales y las distribuye a los distintos equipos que participan del proyecto. El objetivo del proyecto sería colaborar de forma directa con la
la investigación científica, o sea, en la parte de búsqueda y monitoreo de cuerpos menores del sistema solar. Y otro objetivo que tiene también es motivar a las personas que no necesariamente son profesionales, como nosotros que somos estudiantes. En primer lugar, para inscribirse a IAS hay que enviar un correo a los que organizan el proyecto. Y bueno, para participar en el proyecto es necesario contar con una computadora que tenga acceso a internet para poder recibir las imágenes y poder enviar los reportes. Hecho todo esto, cada set consta de 4 imágenes de una zona del cielo que procesamos con un software llamado Astrométrica. Con este programa lo que hacemos es correr las imágenes una seguida de la otra, como creando un GIF para poder notar si hay algo que se está moviendo. Con un par de configuraciones nosotros podemos alinear las imágenes y una función que tenemos es mostrar en el set los asteroides que ya están descubiertos, para esto más que nada evitar poner como nuevo un objeto del que ya se tiene conocimiento. Una vez que empezamos a buscar asteroides en el set, lo que buscamos son puntos que se muevan con respecto al fondo de las estrellas, que sigan una trayectoria recta y que además aparezcan en todas o en casi todas las imágenes. Esto es como las pautas generales que hay que tener en cuenta al momento de decidir si un asteroide lo vamos a mencionar en el reporte como un nuevo objeto o no. Ciencia ciudadana, pero hecha por chiquilines en edad liceal y que aporta al colectivo planetario, ¿no? A toda la humanidad. Sí, y ahí nos contaban, Gustavo, que hay un camino de investigación entre que se encuentra un objeto posible de ser un nuevo asteroide y que se comprueba que realmente lo es. Nos contaban que hay entre 6 y 10 años de investigación y de comprobación para que se nombre y se detecte un nuevo asteroide. También les contamos que desde que Uruguay participa en el IAS, de los grupos uruguayos se han detectado 14 objetos con designación provisional hasta el año 2018 inclusive. También hay una cosa muy importante que nos contaron y es qué significa participar tanto para los docentes como para los estudiantes de este programa internacional. Dale, vemos esa parte de la nota. La búsqueda de ellas incluye los asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra, y un asteroide es considerado peligroso, o sea, estamos hablando de que puede causar una catástrofe a nivel global si tiene un tamaño de entre 0,5 y 1 kilómetro de longitud. Generalmente los asteroides se encuentran entre la órbita de Marte y de Júpiter, debido a que allí se encuentra el cinturón principal. Algunos otros asteroides, por la influencia gravitacional, son expedidos hacia el sistema solar interior. Son denominados NEOs, Near Earth Asteroids. De hecho son los más peligrosos, son los que más se monitorea, debido a que pasan a una distancia de 1.3 unidades astronómicas del Sol y 0.3 unidades astronómicas de la Tierra. El proceso en donde se nombra provisional hasta que se nombran internacionalmente puede durar de 6 a 10 años hasta que se le el nombre final. El valor agregado que yo le doy a la participación de los estudiantes en este tipo de proyectos es primero que colaboran de forma directa con la ciencia, siendo estudiantes de liceo, desarrollan competencias científicas, aprenden cuál es la labor científica y además mediante un proyecto ellos aprenden al igual que un científico, porque ellos observan y luego analizan lo que observan. Yo creo que en este tipo de proyectos se experimenta muy de cerca lo que tiene que ver con el trabajo colectivo en el ámbito científico, lo que es trabajar en grupos para análisis de datos, gráficas, esas también son algunas de las cosas que hacemos en IASC. Y bueno, eso sirve para una experiencia en un futuro si es que se quiere dedicar a la carrera.
es una experiencia muy, muy interesante y que, bueno, nutre bastante. De hecho, ya una vez que te metes a un proyecto, después te incentivan a meterte a otro proyecto. Yo, por ejemplo, me uní a este proyecto estando en otro proyecto de acá del observatorio. Los tres llegamos acá porque nos gustaba la astronomía y nos encontramos con que existía este proyecto y nos metimos para participar y bueno, estamos hasta el día de hoy participando en los proyectos porque nos gusta y claro, es una experiencia un poco más cerca de lo que podría llegar a ser nuestra vida laboral en un futuro. Qué lindo, Alexandra, ¿no? Además de darse una vuelta por esas instalaciones del Observatorio Astronómico de Montevideo, que son divinas también, ¿no? Sí, las veíamos ahí, agradecemos que nos hayan recibido a todo el equipo de Sobreciencia y cierro diciendo este mensaje lindo que nos contaban, ¿no? Trabajamos como trabaja un científico, nos decían los estudiantes y qué lindo ver ese entusiasmo por la astronomía y por la ciencia. Está bueno. Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, hasta pronto. Y nosotros cerramos este segundo segmento de Sobreciencia, repasamos, ustedes saben, nuestras vías de contacto, recibimos sus comentarios, aportes, incluso, como decimos siempre, ¿no? Temas que tengan que ver con investigación científica, con publicaciones en nuestro correo electrónico y también a través de nuestras redes sociales pueden estar al tanto de las repeticiones, de los contenidos de los programas que vienen y de los tramos, de lo mejor que ya se ha emitido. Hacemos una nueva pausa, hasta acá llegamos con el espacio, a la vuelta nos metemos en las novedades que tienen que ver con la pandemia, con la COVID-19 y las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en Uruguay. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Desde el sábado pasado a la tarde hasta acá, prácticamente las noticias tomaron un único contenido, ¿no? Las de interés general, y tenía que ver con el anuncio de la detección por parte del Grupo de Vigilancia Epidemiológica de nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 aquí en Uruguay. Algunas ya eran conocidas, habían sido detectadas de antemano, pero sin que se expandieran. Pero la llegada, y era una cantidad importante de individuos de la variante Delta, bueno, acaparó la atención de todos, de los medios, de la gente, y se transformó en un tema de preocupación que vamos a abordar aquí en Sobreciencia para intentar una vez más llevarles a ustedes la información justa y sobre todo con la aplicación a lo que realmente puede o no darse como escenario aquí en nuestro país. Primero hablaremos justamente de lo que fue la detección y cómo se ve desde la academia, desde la ciencia, desde las ciencias básicas, esta aparición, esta detección o estas detecciones. Le agradecemos muchísimo una vez más a quien nos acompañó en el primer programa de Sobreciencia, la viróloga Pilar Moreno. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a ti nuevamente. Pilar, ustedes prácticamente no tienen tregua en el grupo de vigilancia, están recibiendo muestreos todos los días y haciendo lo que es la secuenciación para detectar las diversas variantes. ¿Sabían que la Delta iba a aparecer tarde o temprano? Sí, exactamente. En realidad era algo que esperábamos que sucediera y bueno, y parte del objetivo del grupo es hacer esta vigilancia genómica en tiempo real, o sea, poder saber a medida que van ingresando, en este caso, a la gente que venía del exterior, poder saber qué era lo que sucedía y qué variantes podían entrar. Lo que sí quizás nos sorprendió es ver la gran variedad de variantes y en el número de personas que las encontramos, pero lo cierto era algo que esperábamos que en corto plazo sucediera. Está bueno aclarar que
las variantes están las que no generan ningún tipo de atención especial, después están las de interés y las de cuidado, no me acuerdo la expresión exacta, pero digamos las que tienen un peligro potencial. Exacto. Están las variantes de preocupación, que son las que mencionabas. En realidad, básicamente, el virus muta como parte de su naturaleza, o sea, parte de la naturaleza está mutar. No es que muta para ser mejor, simplemente muta. En este proceso de mutación se generan variantes que probablemente sean defectuosas por esas mutaciones y se extingan. Otras mutaciones al virus no le causan nada significativo, sigue como está. Y algunas otras variantes le pueden dar alguna ventaja, como por ejemplo ser más transmisible. Claro. En ese caso, cuando alguna mutación parece conferirle alguna capacidad extra al virus, hablamos de variantes de interés, porque suponemos que puede tenerla, pero no lo tenemos aún probado. En el caso cuando nosotros podemos eventualmente confirmar que esas variantes tienen un potencial diferente, o sea, son más transmisibles, generan mayor letalidad, o sea, son más patogénicas, o pueden evadir mejor todo lo que es la respuesta inmune generada por las vacunas, ahí hablamos de lo que son las variantes de preocupación, porque ya sabemos que tienen alguna característica. Y después está lo que son otro tipo de variantes que son de alta consecuencia, que aún no tenemos ninguna, que entrarían las variantes que realmente pueden evadir la respuesta inmune, por ejemplo, generadas por la vacuna. Al día de hoy, en esa categoría, por suerte, no tenemos ninguna variante. Cuando decís no tenemos, perdona Pilar, ¿hablas de Uruguay o hablas de escala global? No, en realidad esta es una clasificación de la OMS y al día de hoy no hay ninguna variante reportada como de alta consecuencia. Al día de hoy, las vacunas que hay disponibles en el mundo siguen siendo efectivas para las variantes que están circulando. Bien, las 4 variantes que salieron en la tapa de los diarios del domingo, ¿son todas de preocupación o algunas de interés? Tenemos, en realidad nosotros detectamos la variante alfa, que es la que antiguamente denominábamos como británica, que fue detectada en 2 pacientes, pero ya había sido detectada en diciembre y se había contenido exitosamente, cuando el paciente fue confinado no hubo ningún tipo de transmisión de esa variante. Detectamos la variante beta en 14 pacientes y la variante delta en 26. Después tenemos una variante de interés, que es la variante C37, que es andina, que también la detectamos, pero también ya la habíamos detectado anteriormente y no había generado ningún brote de importancia. Bien, yo sé que no se usan más, pero ayuda para la memoria, ¿no? La sudafricana y la india, que en definitiva son las 2 de preocupación que aparecieron por primera vez en Uruguay. Podemos decir, yo sé que no forma parte de la tarea del grupo, Pilar, pero dentro de lo que es el tiempo de la toma de muestra hasta que ustedes en definitiva logran esa categorización, ¿da el tiempo como para garantizar que esa persona enferma puede haber recibido el aislamiento y el cuidado necesario como para evitar contagio? El tema es que en realidad la cuarentena fue recomendada, pero no fue obligatoria. O sea, no sabemos, y eso es un dato que nosotros desde el grupo de trabajo no lo tenemos, no sabemos si esas personas estuvieron en cuarentena o no, o eventualmente pueden haber ido a trabajar. La verdad que es una información que no manejamos. Lo cierto es que Delta lo que tiene es que al día de hoy es la variante más transmisible. Claro. De hecho, se cree que comparado con la de Wuhan es hasta un 97% más transmisible y el doble de transmisible que la variante alfa, que es la británica. Entonces, el tema es que no sabemos aún cuál fue la consecuencia de esta entrada. Tenemos que esperar, o sea, ¿cómo vamos a saber si la entrada de estas variantes generó algún foco o eventualmente se disemina? Y con el tiempo. O sea, básicamente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir evaluando muestras en los muestreos habituales que hacemos semanalmente para ver qué es lo que sucedió realmente con estas variantes que ingresaron al país. Del sábado para hoy, que yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero ustedes, como decíamos, no se detienen, ¿ha habido alguna otra detección de alguna de estas 4 variantes? No, los resultados que hay hasta ahora son los que ya se presentaron. Seguimos trabajando, hay muestras que todavía no hemos podido categorizar y es parte del trabajo. Lo que pasa es que a veces el trabajo es un proceso y en realidad lleva su tiempo, lleva su logística y lo cierto es que pudimos resolver a algunos de los pacientes y además todos los días nos llegan nuevas muestras. Entonces, el cierto es que el trabajo no para, o sea, no solo seguimos recibiendo muestras de viajeros, sino que además seguimos recibiendo las muestras que habitualmente recibe el grupo, que semanalmente recibimos entre 100 y 200 muestras. Ahora con el descenso de casos en realidad estamos recibiendo menos, pero la idea es poder seguir la evolución y ver cómo es la dinámica de la variante Delta en un contexto de amplia diseminación de P1. Y creo que este es un caso particular de Uruguay,
que vamos a tener un país con alta tasa de vacunación, con una circulación amplia de P1 y con la entrada de Delta. Tenemos que ver qué es lo que sucede y es parte de los estudios que vamos a hacer en el correr de las semanas que vienen. Pilar Moreno, por ahora te agradecemos una vez más tu tiempo y tus explicaciones. Y bueno, seguimos hablando ahora de variantes, pero desde otro punto de vista. A ti, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Y vamos a hablar de lo que se puede esperar en cuanto a la evolución de la pandemia desde una mirada clínica. Y le agradecemos mucho al infectólogo Fabio Grill, quien se desempeña en el Hospital Maciel de Montevideo, para abordar esta mirada. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Gracias. Me toca hablar después de Pilar, es muy difícil hablar después de Pilar, eso no vale. Está bien, pero vamos a hablar en todo caso de la otra mitad del asunto, ¿no? Como decíamos al principio, una mirada desde la ciencia básica, y a vos que te ha tocado, como muchísima gente de la salud, estar en la trinchera, ¿no? Bien. Sí, bueno, esto de la Delta siempre agrega una preocupación, ¿no? Porque evidentemente uno escucha lo que está pasando en otros países donde ha sustituido prácticamente a las variantes circulantes, las cepas circulantes, datos como la mayor contagiosidad, que acorta los periodos de incubación, podrá haber alguna dificultad en el diagnóstico, etcétera, etcétera. Esto preocupa a todos, evidentemente, porque nosotros recién estamos saliendo de una ola que fue muy dura para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros en 2 meses tuvimos una circulación de casi 4.000 casos por día, una mortalidad de 60, 70 personas por día, algo inédito en nuestro país, y a pesar de que nosotros nos fuimos preparando, eso nos costó mucho asimilarlo y entenderlo. Por lo cual, si las noticias que vienen de Europa, las últimas, hace que nos preocupemos, evidentemente. Pero tenemos que tener ciertas connotaciones. Primero, que el Uruguay lo agarra con un grupo de vacunación un porcentaje muy alto, ¿no? Es decir, con un 60% de la población, que ahora, recordemos que la mejor protección para la variante Delta y todas aquellas que van a ir surgiendo, porque esto aparentemente es imparable hasta que ese virus encuentre su nicho y su persistencia endémica, la mejor vacuna es seguir lavándonos las manos, usar tapabocas y manteniendo distanciamiento. A pesar de que estamos cansados, todo el mundo cansado, todo el mundo está deseando volver al mate, del abrazo, y vemos lo que pasó en Europa ahora con el verano, y queremos salir de vacaciones y volvemos con todo el mundo enfermo. Es decir, es verdad que es cansino, pero la mejor vacuna sigue siendo la misma para Delta y las súper virulentas que pueden venir. Por lo cual, ese es el primer reclamo que tenemos que hacer. Está, Fabio, y casi en un juego de palabras redondo, ¿no? Pero la mejor vacuna también es la vacuna. Seguro, todos nosotros tenemos que vacunarnos, hay que potenciar más el plan de vacunación para que más personas tengan acceso y que no estén tan encortezados con la agenda, sino que creo que ir a buscar vacuna, creo que ya están vacunando por diferentes ciudades o gente, empezamos a vacunar en los hospitales, es decir, hay que vacunar a todo el mundo. Esa es la primer también medida que, si uno mira los números de otros países, o nosotros mismos, el impacto que tiene la vacuna es tremendo. Es decir, hoy hay 2 cosas con la vacuna que la gente no puede negar. Una es que funcionan, y funcionan también Coronavac. En Uruguay ha funcionado Coronavac, como Pfizer, que es la que tiene mayor prensa en este momento en el mundo, porque es el mayor número de dosis, por lo menos dada comparativa. Funcionan, y los efectos secundarios, todos los conejillos de India, los chips y las cosas que íbamos a tener en las vacunas, no existen. Por lo cual hoy nosotros podemos mirar en forma retrospectiva después de 400 millones de dosis y decir, no es un problema. Por lo cual la excusa de la experimentación ya no es una excusa válida, la excusa de que las vacunas no funcionan, con toda la historia de vacuna y con esta, funcionan. Y hay que vacunarse, y los que no se han vacunado tienen que vacunarse. La mejor manera de combatir este tipo de noticias que no queríamos tener. Fabio, vos mencionabas hace un rato los problemas que ha generado esta cepa en Europa, y también había alguna diferencia, porque si bien en Europa la vacunación ha sido buena mayoritariamente, aún así nuestro esquema de vacunación todavía nos da más fortalezas ante esto, ¿no? Totalmente. Entre otras cosas porque Uruguay nos vacunamos de lo que sea y nos vacunamos todos, siempre. Claro. Nunca se cuestionó tanto como esta vez. Claro. Por lo cual yo lo dije en un momento, creo que Uruguay va a estar por encima del 90% vacunado con coronavirus, y va a tener vergüenza, el que no se vacunó va a tener vergüenza al final porque es evidente. Nosotros, claro, Europa le pasó a una franja etaria donde hizo más estrago este tipo de cepa, donde no estaban inmunizados o grupos satélites con una sola dosis. Uruguay viene con un grupo de porcentaje de 20añeros,
de ahí para arriba con un porcentaje de doble dosis bastante importante, por encima del 50%. Por lo cual, eso ayuda mucho, eso va a ayudar mucho. Y en Uruguay, con este paso que dio de vacunar a gente más joven, sin duda está siendo un beneficio que lo vamos a sentir en poco tiempo. En poquitos días se estaría cumpliendo, para los primeros gurises, digamos, de la franja de 12 a 19, estarían cumpliendo ya los 15 días de la segunda dosis los primeros vacunados. Con lo cual, si bien nadie tiene una inmunidad plena, estamos empezando a estar del otro lado también. Sí, pero ojo con ese mensaje porque vacunado también nos podemos infectar, vacunado también podemos transmitir. Y por supuesto, las variantes van aprovechando, el virus va aprovechando algún nicho para poder ir a producirse. Yo temo, no quiero que nos pase como pasó en otras ciudades, que apareció una variante, porque aquí se puede conjugar por razones climáticas, genéticas, medioambientales, no sé qué, puede volver a algún problema como pasó en otro lado. Nosotros no estamos excluidos de eso. Por lo cual, vacunados todos no significa que ya es fiesta, sino que tenemos que seguir un poco más, porque fue muy doloroso lo que nos pasó en los 2 meses pasados. Fue muy, muy doloroso. A cuidarse, Fabio Grill, creo que ese es el consejo que una vez más va arriba de la mesa. Lo dijiste muy claramente, vacunados podemos contagiar. Esta nueva variante es altamente contagiosa y no sabemos si ya está empezando a circular. Vino mucha gente de viaje y puede haber alguno que se haya escapado de los controles, ¿no? Sí, es así, sin duda. Está bien. Fabio Grill, infectólogo, muchísimas gracias por este ratito. Ojalá que cuando volvamos a conversar estemos ya con los peligros fuera de la vista. Y bueno, muy amable. Y hablando de la pandemia que quedan ocultas, la resistencia a antibióticos, otras, una cantidad de cosas que son graves como el coronavirus. Está bueno. Tomamos el guante para la próxima. Gracias, Fabio. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Cerramos nuestro Sobre Ciencia, no podíamos obviamente, a pesar de, como decíamos en el arranque, la importancia de la fecha, dejar de hacer un espacio para darles información y en este último caso también información con algunos consejos para no perder de vista, para que la pandemia no nos vuelva a subir a una nueva ola. Volvemos la semana que viene, gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches.